Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Nevenka. Nevenka. Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Os pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Íntima. Cuando me separo del mar, luego mi corazón llora. Yo siempre que vuelvo al mar, si hace mucho tiempo que no he ido, me emociono y me saltan las lágrimas. Y mi canción bandera es Mediterránea. ¿Te criaste mirando el mar? Sí. Me crié mirando al mar y me crié dentro del mar. Soy muy acuática, soy como un pez y aunque nado en la piscina, pero donde nado mejor es en el mar. No hay nada que me guste más que irme hacia el horizonte, irme hacia la boya de los 100 metros de seguridad de las playas y una vez allí tengo una sensación de libertad increíble. Si yo te digo, descríbeme el olor del caldo de tu abuela en Navidad. El olor del caldo de mi abuela en Navidad son sus mejillas rojas y su bata remangada hasta el codo mientras decía, pon la estufa, que viene la nena. Y entonces olía a mi abuela, a hogar, a ese olor cálido, un poco dulce, con ese agua que además venía del agua de la montaña de Montserrat, que es mucho mejor que cualquier otro agua. Y ese es el olor del caldo de mi abuela. ¿Qué ibas ahí por Navidad, fines de semana? ¿Qué Verano relación tienes con esa casa? Es la casa de mis abuelos, donde yo iba sobre todo en verano, pasaba buena parte del mes de finales de junio y julio allí, mientras mis padres trabajaban, y era también la libertad, el abrir la puerta por la mañana, salir como un pájaro con todos el resto de los niños del pueblo en Monistrol y perderme por la montaña a explorar, a buscar almendras tiernas que aún están un poco blancas dentro del fruto y a buscar escorpiones levantando piedras a ver qué encontrábamos, a hacernos miedo en las casetas abandonadas del cremallera y volver pues cuando había hambre. Eso despierta mucho la imaginación de un niño. Sí, totalmente, porque además yo recuerdo que íbamos a esas casas abandonadas, había habido un cremallero, hubo un accidente terrible en los años 50 y quedó abandonado. Eran pues las casetas abandonadas, no había nada más que eso y algún viejo tren. Y ese punto de imaginarnos cosas que había dentro, cosas que ocurrían, darnos miedo en las esquinas de esos edificios, eso era mucho mejor que leer, que era mi gran pasión desde niña. El mejor recuerdo que yo tengo de niña, aparte del mar, es cuando descubrí que sabía leer. Es un momento de una iluminación, como un rayo que me atravesara, cuando pude empezar a descifrar todo y empecé a leer como una loca. ¿Y tú recuerdas ese momento o con qué libro o quién te enseñó a leer? Los libros sí que los recuerdo porque eran los libros antiguos que había en casa. Muchos de ellos eran de antes de la guerra, porque como no se podían encontrar muchos libros y había como una militancia en mi casa, íbamos al Mercat de Sant Antoni, donde se encuentran libros de segunda mano, y había muchos libros en catalán, que entonces era más complicado los libros históricos encontrarlos. Posiblemente sería con algo de Folky Torres, que además era tremebundo, era un escritor de la preguerra, que bueno, todos eran niños desgraciados, que les pasaban unas cosas horrorosas y unas aventuras y les secuestraban y todo era de un drama, pero bueno, a mí eso me parecía maravilloso. Eso y Los Cinco, pero Los Cinco casi parecía una cosa, tontísima, claro, naif, tontísima comparado, ¿no? Los Cinco se van de camping. Totalmente, ya ves tú qué chorrada, cuando el otro lo habían secuestrado no sé quién, lo tenían en una cueva encerrado, en fin, una cosa terrible. Bueno, te voy a poner un sonido. Cierra los ojos, dime este sonido dónde te lleva. Me lleva a los 10 años, cuando yo pido en mi casa que me compren una máquina de escribir. Y entonces mis padres, para no comprármela, me dicen, bueno, ahora no puedes porque tú no sabes mecanografía y entonces vas a escribir con 2 dedos. Digo, bueno, pues yo quiero aprender mecanografía. Con 10 años. Con 10 años, sí. Yo soy una persona... ¿Y nadie en casa tú habías visto que utilizara una máquina de escribir? Nada de eso. Para nada. No, es que a día de hoy no lo entiendo muy bien y luego te contaré otra cosa extraña que acabo de ocurrir. Y bueno, encontraron un sitio, una empresa americana que empezaba a hacer técnicas así audiovisuales como muy modernas y preguntaron si una niña de 10 años podía aprender y dijeron, bueno, no nos han dicho lo contrario, con lo cual que se venga. Yo iba allí, que no me llegaban los pies al suelo, y aprendí a escribir a máquina. Los pies no te llegarían al suelo y los deditos prácticamente se te colarían entre las teclas. No lo sé, pero yo aprendí. Y yo quería hacer 2000 pulsaciones. ¿Tú tenías aquella frase, tomaba whisky, no sé qué, esa frase que de mecanografía? Esto me lo ha dicho más gente, sí. Pero no, porque era otro sistema. Era un sistema de teclado ciego con una pantalla en la que era muy moderno en aquel momento, que se proyectaban las letras y las frases, pero sí me lo han dicho esta frase, sí. Y realmente yo nunca la hice. Acabé con, creo que eran 175 pulsaciones
pulsaciones por minuto, yo emperradísima que quería llegar a 2000, y entonces practiqué yo en casa porque yo quería llegar a 2000. Pero lo más extraño que ha ocurrido después de eso, que esa máquina de escribir fue mi compañera, ya para siempre jamás, es que hace, te diré que ni un mes, una de mis hijas, que ha sacado muchas cosas de mí, la otra es más científica, ha salido más al padre, me dijo: mamá, quiero una máquina de escribir. Ella no sabía que yo tenía una máquina de escribir, ni mucho menos todo lo que te acabo de contar. Y yo le pregunté, digo, a ver si es que mi madre ha contado. Digo, ¿y eso? Porque he pensado que para todo lo que quiero escribir necesito... Digo, pero tienes un ordenador que tiene para trabajar. No, mamá, es que así no va a quedar bien. Yo creo que tiene que ser una máquina de escribir. Y mi hija tiene, pues eso, 10 años. ¡Qué cosa! No sé, yo me quedé absolutamente estupefacta. Le dije, bueno, pues resulta que tengo una máquina de escribir, eso te iba a preguntar, que está en casa de los una abuelos. Máquina de escribir, esta era la letra, tal cual, la letra de L, de L. Y le llamé a mi padre y digo, oye, tú tienes la... Claro, yo no hacía siglos. ¿Qué y cosa? Dice, sí, tengo la máquina, aquí está. Y bueno, pues la vamos a venir a buscar. Y bueno, está enamorada de su máquina de escribir y ahora me ha dicho que quiere aprender a escribir a máquina. ¿Pero tú escribías cosas tuyas? Sí. ¿Escribías cuentos, Sí. escribías relatos, Sí. escribías? ¿Qué escribías? Escribía sobre todo pequeños cuentos, pequeñas narraciones, pequeñas historias. Algunas de ellas las conservo, otras no. Y luego también copiaba, que en el fondo es una forma de aprender, copiaba los libros que más me gustaban. Los copiaba enteros a máquina, que era una forma de practicar, porque yo estaba con lo de las 2000 pulsaciones por minuto, como muy pesada. Y entonces yo creo que eso también de muy pequeñita me enseñó, porque eso te enseña cómo están, cuando tú escribes, yo en mi cabeza se forman las palabras al mismo tiempo que yo no miro el teclado. Y yo creo que esa era una forma en que yo aprendí a construir frases muy temprano. Muy temprano. Frases complejas, Sí, sí. no las frases de una niña de 10 años, sino algo más complicado. Tú te haces periodista casi por descarte, o sea, no es algo que tú sintieras vocacional. Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero física y química. Matemáticas también me había tentado. La historia del arte. Me gustaba también EUTI, es decir, aprender lenguas extranjeras. Me gustaba la filología, me gustaba la literatura, me gustaba todo. Ese era mi gran problema. Y entonces yo recuerdo con mucha angustia que, claro, llegué, hice la selectividad, pero ya había que tomar una decisión. Y me acuerdo de mis padres, bueno, ¿pero qué vas a hacer? No. Yo estaba para un ataque, creo que es el momento que estaba más nerviosa en mi vida, porque todo me llamaba la atención. Ya había descartado la parte científica, biología también me gustaba, porque pensé, seguramente voy a acabar dando clases, y eso no me apetecía. Y entonces encontré, de golpe porrazo, pensé, ¿qué puede sumar todo eso que me gusta? Y pensé en el periodismo. Bueno, entras de becaria en Radio Barcelona. Sí, en la SER. En esa primera tanda, cuando has entrado en este estudio, has dicho, la radio es mi casa. Sí. Siento que la radio es mi casa. La radio es mi casa porque, primero, en mi casa somos de radio, y lo sigue siendo. En mi casa hay un montón de radios por todas partes. Solo hay una tele, pero hay toneladas de radio, pero no te puedes imaginar cuántas. Y en mi casa se había escuchado siempre la radio. Mi abuela era socia de Radio Barcelona en esa casa de veraneo que, bueno, de veraneo para mí, Sí, era su casa donde ella vivía. vivía. Había la colección de la revista Ondas, que yo me miraba de pequeña, me resultaba fascinante, ¿no? Aquella gente bien vestida, dándose unos premios, aquello me parecía increíble. Pero sobre todo porque, aparte que yo era una oyente de radio, cuando entré en la radio en febrero del 87, fue como enamorarme. Es que no te lo puedo decir de otra manera. Yo siempre recordaré cómo volví a mi casa. No recuerdo cómo volví, pero volví flotando, literalmente flotando. Con la misma sensación que tienes cuando te enamoras de una forma fulminante, fue lo mismo. Y llegué a casa, mi madre dice que yo llegué arrebolada, con unos ojos brillando como estrellas, y le dije, sí, mamá, lo he acertado. Porque claro, yo había hecho la carrera, en aquel momento era una carrera poco práctica porque eran épocas distintas. Y yo les dije a mis padres, digo, yo creo que es periodismo, pero no estoy segura. Puede ser que yo arranque con esto y tenga que cambiar. Y mi madre siempre recuerda que yo llegué arrebolada ahí, enamorada, y le dije, es esto, mamá, es esto. ¿Por qué Gloria Serra se ha puesto de seudónimo Nevenka? Porque esa es una historia que me hubiera gustado contar. Mucho, mucho. La he escuchado, la he seguido, todo lo que han hecho mis compañeros y que se han hecho grandes cosas, y ella ha sido muy generosa. Pero esa es una historia que me hubiera gustado contar.
no pasa nada, porque la escucho con mucho agrado con aquellos que lo han hecho. Pero sí, me hubiera gustado contar primero la historia el documental de Nevenka. de Sánchez Maroto y Ana Pastor, la película todo, de Iciar todo. Bollaín, Me hubiera gustado hacer algo con la Nevenka. historia de Nevenka. ¿Tú la creíste desde el primer Sí, momento? Sí, sí, porque conoces el tipo, crees que puede ser así. Cuando ves el personaje, cuando ves la reacción, sí, yo la creí enseguida. Porque además, ninguna mujer en su condición, en ese sitio, en ese entorno tan pequeño, tan llamativa esa denuncia, más que si hubiera estado en una gran ciudad, se arriesga a dar ese paso tan terrorífico sabiendo lo que comportaría sin que sea verdad. Porque muchas veces la gente no sabe que las víctimas de acoso, las víctimas de acoso sexual, son doblemente víctimas. Primero son víctimas por lo que han sufrido, pero el segundo acoso, que a veces es incluso peor, y te lo dicen ellas, es el acoso del entorno. Es cuando las revictimizan otra vez, haciéndolas culpables. Exacto. Y diciéndole que son ellas las que están siendo las acosadoras y haciéndole daño a otra persona inocente. Eso es horrible para ellas escucharlo. Entonces yo la creí porque creí que nadie se arriesgaría tanto para una falsa denuncia. ¿Has tenido oportunidad de conocer a Nevenka? No, por eso he dicho Nevenka. No pasa nada, no tengo por qué, es esa curiosidad que se me come. Yo me gustaría estar en todas, ¿no? Sí. Pero no, a ver si me entiendes, no es un morbo, no es que quiero conocer a Nevenka, no. No, lo hemos entendido perfectamente. Me hubiera gustado estar allí con ella, como periodista. Bueno, he traído un programa que fue importantísimo para ti, importantísimo el programa hoy en día todavía, El Balcón, un programa de radio que tú creaste. Lo creaste en el año 1995, este es el último de ese año. Hola, molt bona tarda. Obrim l'última edició del Balcó d'aquest 1995. Tanquem la setmana i amb ella l'any. Una última edició que és també especial, com ho han estat totes les d'aquesta setmana. Ens hem marcat un exercici que ens plau en aquestes acaballes de l'any, mirar una mica enrere. Ho fem més o menys tots els ciutadans amb un punt de melanconia, barrejant els records agradables amb els més tristos. Fem una mica de balanç. Estoy hecha un flan, pero un flan de vainilla. Me tiembla la voz. Para ti escuchar este programa. Mira, este programa que tú inventaste, o sea, que tú creaste. Este programa fue muy, muy importante para mí, muchísimo. Primero en lo personal, yo salía de una situación personal muy dura cuando me ofrecen este programa. Yo estaba como en un bache personal horrible, muy mal. Pero eras jovencísima. Sí, bueno, ¿no? pero... Treintañera, vamos. Pero vamos, los problemas vienen cuando vienen. Sí. Y había salido una situación durísima que me costó mucho superar, pero en aquel momento estaba literalmente en el fondo del pozo. Estaba trabajando por las mañanas, eso era, la verdad es que era la parte más bonita de mi vida, porque trabajaba a las órdenes de Iñaki Gabilondo y eso, bueno, pues es una maravilla. Y entonces cuando me ofrecieron eso, fue como darme, no sé cómo decirte, como si coges a un niño de Gaza y le metes en la juguetería más espectacular del mundo. Es como, ¿de verdad merezco esto? ¿De verdad? Porque no me lo esperaba en absoluto y yo estaba segura que se le iban a dar. Sí que estabas hundida. Sí, para estaba hacer muy esta hundida. Comparación. Y aparte porque también era un momento, y luego la persona que me hizo esa oferta, hablando con él un día, muchos años después, le dije, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué me diste este programa? He estado convencida que se lo ibas a dar a Zutanito. Dice, ya, toda la radio se lo creía, y él también. Dice, pero yo pensé, primero te vi capaz de hacerlo y segundo pensé que era el momento de empezar a dar voz a las nuevas generaciones de mujeres que ya, cuando yo entré en la radio por primera vez, en el 87, aquel día que salí volando, solo había 2 mujeres en la redacción. Era la secretaria de redacción y la voz de continuidad, que era una mujer. Nosotros, que fuimos la primera remesa de becarias, chicas, fuimos la primera remesa de mujeres. Entonces me dijo, bueno, yo pensé esto y tal. Pero bueno, a lo que voy es, primero en lo personal fue como, pues eso, decir, ¿de verdad? Pues alguien ha visto algo en mí. Esto fue un subidón de autoestima impresionante. Y luego fue, pues eso, pues una tienda de juguetes, porque tú que llevaba tanto tiempo en la radio trabajando y había ido, había vuelto, había hecho tele en medio, había trabajado en Televisión Española, había hecho un montón de cosas, pero era la primera vez que me daban la posibilidad de decidir yo qué quería hacer.
Y en mi casa de mis padres hay una foto colgada que es espantosa en cuanto que estoy en mi casa, el sofá daba muchísimo calor y hay como una sábana horrible puesta encima. Yo llevo una camiseta de estas que te pones para estar por casa que tiene agujeros incluso. No me había duchado, llevo el pelo mal, no sé cómo decirte, pero estoy lo mismo, iluminada, porque les estoy contando con un radiocassette que tenía yo detrás lo que yo pensaba hacer en ese programa. Y mis padres, que sabían cómo estaba yo, me dicen, fue la primera vez que te vi sonreír de verdad en mucho tiempo. Fue tu salvavidas. Bueno, hubiera habido otro, ¿eh? Yo creo que sí, yo soy una persona muy optimista. ¿En ese momento? Sí, yo soy muy optimista y muy luchadora, o sea que me hubiera agarrado a otra cosa. Pero ese sí, fue un momento virtual. Y luego fue un programa maravilloso, me permitió aprender mucho. Siempre daré las gracias a la generosidad de permitirme aprender, porque cometí muchos errores. ¿Cuántos años lo hiciste, Gloria Serra? 3 años, casi 4. 3 años, casi 4. Y luego lo que decíamos de la inquietud, pues yo me acuerdo que fui a ver a mi jefe y le digo, mira, me enamora el programa, voy a empezar la 4ª temporada, pero lo que tú me decías hace un momento, pues muy inquieta, digo, mira a ver si me puedes conseguir una colaboracioncilla, yo qué sé, en el Hoy por Hoy, en el último tramo y tal. Y lo siguiente que ocurrió es que me dijo, mira, Luis Fernández, que había sido jefe de informativos en la casa, que yo conocía y que me conocía, me ha dicho que te vayas a Madrid, que te quiere hacer una prueba para Telecinco. Y le dije, yo quería una colaboración en Hoy por Hoy, no un cambio tan radical de vida. Pero el programa ese permitió que yo llegara a Madrid para esa oportunidad que conseguí, con un poder y un aprendizaje y una seguridad en mí misma que no hubiera tenido antes. Entras en Telecinco, informativos, presentas y diriges una edición de los informativos Telecinco. ¿Qué te dio la tele como para que te hayas quedado? Mira, la verdad es que yo he dejado de hacer planes profesionales desde ese día. No, porque me ha pasado siempre. O sea, yo he tenido una carrera excepcional, he tenido unas oportunidades increíbles, pero nunca las he planificado. O sea, siempre que he dicho, ay, van a hacer un casting de esto o están buscando a alguien para no sé qué y me presento, nunca ha funcionado. Y entonces lo dejé de hacer. Y en realidad a lo mejor ha sido un poco inconsciente, pero yo me he dejado llevar. Me llamaron de la tele y ahí estuve, y cuando estaba allí pues me llamaron de TV3 y me volví para TV3, entonces me he dejado arrastrar, la verdad, soy un poco veleta. Sí que es verdad que me he dejado arrastrar siempre con proyectos que me han parecido interesantes, estupendos, con gente sólida. Gloria, ¿qué recuerdo tienes de La Noria? Mira, el programa de La Noria, la gente recuerda la última etapa, ¿no? Así como sí, con mucho famoso y tal. No, era un programa, ahora te lo cuento. Curiosamente ese programa llega en unas circunstancias prácticamente exactas a las de cuando llegó el Balcó. ¿Ah? Sí, en este caso yo me había puesto enferma por estrés, por lo que te decía, por tirar demasiado. Me encontraba bastante mal, había dejado el trabajo que tenía en Barcelona y ese verano estaba francamente un poco agobiada porque necesitaba trabajar, pero no me encontraba nada bien. Y me acuerdo que mi mejor amiga estaba en su casa, bueno, pero Gloria, pero tienes que currar, o sea, no te puedes quedar aquí. Y digo, es que necesito que me paguen para no trabajar. Y digo, bueno, esto no existe. Y entonces me llamaron de La Noria, y La Noria era un programa que me pareció surrealista que me llamaran. Yo no les conocía de nada, los que lo iban a hacer, la fábrica de la tele, porque ellos querían hacer, les habían encargado hacer un programa que fuera de corazón amable, pero que tuviera también información política y debate político. Eso era muy raro, ahora no, pero entonces era muy raro, y una parte de remembranza del pasado, como para la gente más mayor y tal. Bueno, yo me fui para allí, yo estaba hecha polvo, muy, muy hecha polvo, físicamente además, y la casa, bueno, quería una opción y los directores les gusté mucho yo, pero yo me pareció que aquello no tenía, que yo qué pintaba yo allí en un programa, presentaba a Jordi González, es un estilo de entretenimiento que yo no había hecho nunca, y mira, salió. Fue también una salvación para mí en ese momento, porque al principio solo querían una presentadora para la parte informativa, que era lo mío, no daba mucho trabajo y era una vez a la semana, con lo cual me pude recuperar. Luego ya me impliqué un poco más. Y además La Noria me enseñó otra cosa muy buena, que es humildad. Los periodistas tendemos a ser poco humildes, siempre tendemos a sabemos mucho. Y entonces siempre escribimos, bueno, pues conflicto de Gaza y Cisjordania, como si la gente se hubiera leído los últimos 20 años de periódicos sobre el tema. Y a veces tendemos a tratar al espectador, al oyente, con poca amabilidad y con poca humildad. Y no bajamos a su casa. No, es una cosa que hemos trabajado mucho con equipo de investigación, por ejemplo, que es intentar, oye, la gente es el viernes, te ha regalado una hora de tu vida, no te pongas fantástico.
intenta tener un lenguaje que se entienda perfectamente, ayúdale, repítele varias veces lo mismo para que le quede bien claro. Bueno, pues en la Noria se me enseñó, porque yo con mucha soberbia me dijeron, mira, lo que queremos hacer es un debate político, pero el target que tenemos son gente mayor que no lee el periódico, que no escucha la radio. Y dije, esto es imposible porque no lo van a entender. Esa soberbia, afortunadamente, me la quitaron en la Noria. Me dijeron, pues hay que intentarlo. Y me ayudaron y me enseñaron cómo hacerlo. Y se pudo hacer. Se pudo hacer un debate que se entendía perfectamente, con unos vídeos introductorios que yo presentaba, que eran sencillos, básicos y claros, que es lo que merecen los espectadores. Citas equipo de investigación. ¿Tú eres consciente, Gloria Serra, de que después de la amplísima trayectoria que tienes, hay una generación entera que solo te conoce por equipo de investigación? Me encanta, me gusta. Además, de verdad, fíjate, yo nunca me hubiera imaginado estar 15 años en un mismo proyecto, porque pues lo mismo, porque yo siempre, oye, esto ya no me gusta, esto me estoy aburriendo, esto no sé qué. Y cuando empezó Equipo, yo pensé, la televisión privada, un programa que es carísimo, en plena crisis económica, y además el viernes por la noche, que la gente está más bien para jotas que para llantos, con lo cual, ¿qué hacemos nosotros aquí? Me equivoqué, afortunadamente, es otra lección. La vida está para aprender este tipo de lecciones, yo me encanta. Pero fíjate que me he ido quedando, primero porque me siento muy a gusto, o sea, el equipo que se ha montado, la forma de trabajar es loquísima, loquísima, loquísima. Pero bueno, yo me surfeo bien el caos, pero sobre todo porque cada programa es como si volviéramos a empezar. Es increíble, ¿eh? Todo esto que contabas que aprendiste en la Noria, de hacer cercano el mensaje, de bajar, no es bajar de ninguna manera, es hacerte entendible, hacer cómplice al espectador, con ¿no? las personas. Exacto, desde la como complicidad. Se merecen que les hablemos. Todo eso se traduce en cómo haces equipo de investigación, porque es verdad que todo el mundo entiende que hay un equipazo detrás, pero eres una piedra angular porque te has convertido en una profesional única por el tono, por la forma que tienes de contarlo. Pero el definitivo es el de la guerra del pan, ¿no? Entonces vamos a escuchar cómo arrancaba este equipo de investigación dedicado a una investigación sobre el pan. Ninguno de los panes es integral 100%. Pero nos confirman que el de la franquicia no tiene ni la mitad de harina integral. Con los resultados de los análisis... Sí, es una panificadora. A ver, es que es buenísimo. Es que estamos hablando del pan como si estuviéramos hablando del caso Malaya. Es que es tal cual, es tal cual. Un equipo de investigación, ¿no? O sea, no hay pan integral. Es que es buenísimo. Hay otra parte que es mi favorita, que esta no me acordaba, que yo digo, sale un camión, le seguimos. Yo un camión de harina. Es que, pero esto de quién es idea, no, escúchame, de contarlo así. Estábamos desesperados, porque la verdad es que las audiencias eran terroríficas. Ya nos habían movido 3 veces de la parrilla, digo, vamos a morir rápidamente aquí. Y es porque no encontrábamos la forma de llamarla. O sea, el producto era bueno, estábamos convencidos, pero no llamábamos la atención. Y entonces este programa fue un desastre, porque nosotros fuimos a investigar un tipo que vendía barras de pan a 20 céntimos, pero es que no había tema. No había tema porque sencillamente que era un mal empresario que estaba haciendo dumping y se arruinó vendiendo bajo precio. Bueno, pero claro, te encuentras con ese material, no lo puedes tirar. Ahora no lo meteríamos, pero en aquel momento no estábamos para tirar material y tal. Y entonces mi jefa dijo, hay que darle intensidad. Y yo me acuerdo todos ahí sentados como digo, bueno, ¿y esto qué quiere decir, darle intensidad? Si es un reportaje fallido sobre el pan. O sea, no hay cosa menos sexy en este mundo. Hay que darle intensidad. Vamos a buscar músicas en la librería. Y me dice, y tú graba con intensidad. Y yo le digo, bueno, pues yo vengo de informativos, es que no sé qué quieres decirme con esto y tal. Soy seria, soy sosa y seria, sujeto, verbo y predicado, punto, ya está, que se entiendan las palabras y vocalizar. Y entonces yo grabé 2 softs de ese programa, uno normal, diciendo, miramos la harina, es integral, y el otro, eso que habéis escuchado, y ella metió esa otra. Bueno, ese programa tuvo éxito. Me encanta. Y entonces dijimos, un momento, la historia no lo vale. La historia. Y luego hicimos la guerra del croissant casi inmediatamente después, que era un caso parecido, que tampoco tenía mucho tal. Yo me acuerdo mucho del pelo. Sí, también. Otro que tal. Los injertos de hay que irse a Estambul. Sí. Pero a ver, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos nosotros? El producto era bueno,
Lo que no sabíamos era venderlo bien. Y sobre todo no, lo que decíamos, no entendíamos a nuestra gente, la gente a la que queríamos llegar, la gente que está el viernes por la tarde, por la noche, en su casa, relajado, quiere que le cuentes una historia, que no le compliques la vida sobre todo. Entonces, intentamos, y nos costó bastante adaptar, claro, al principio era esto, que era terrorífico, me daba una vergüenza escucharme increíble, me da un ataque de la risa cuando me oigo. Y luego lentamente fuimos encontrando. Y realmente ahora lo que hacemos es, las músicas han bajado del tono, siguen siendo interesantes pero no truculentas, es convertir cada historia en una película, en un cuento basado en hechos reales. Y ese es un poco el secreto del éxito, porque al final ese tipo de narración que yo he ido creando, pues la he inventando porque... Única total, o sea, es un sello, exacto, Gloria pero no inimitable porque te imita a todo el totalmente, mundo. pero entonces, y ese yo creo que es el secreto, porque los temas, yo a veces veo por redes que la gente dice, uy, el de aguacate, me encanta, se lo he visto 3 veces. Es un programa muy informativo, muy interesante sobre el tema del aguacate, el agua, todo lo que tú quieras, en fin, pero no tiene tampoco una tensión ahí informativa. Pero bueno, lo ven como una película y les arrastra y les entretiene, pero al mismo tiempo les informa que era nuestro objetivo. Gloria, decías que te hubiera gustado investigar el caso de Nevenka, por eso te has puesto este seudónimo que has explicado con precisión. ¿Qué investigación quieres hacer? ¿Cuál tienes en mente? Nosotros tenemos una lista. Mira, a mí una cosa que me gustaría, lo que pasa que es muy difícil porque la gente no quiere hablar, es la historia económica del rey emérito. La historia sentimental a mí personalmente no me da mucho interés. La historia económica. Esa sí que me interesaría hacerla. Pasa que son temas, a veces te dicen, pero se han prohibido. No, hay cosas peores que prohibir, que es que la gente que tiene que hablar no hable. Entonces es imposible tirar adelante cosas. Pero esa historia a mí me gustaría, o hacerla yo, esto es lo que más me gustaría, o sobre todo que la hiciera otro, es igual, pero yo quiero saber como ciudadana española cuál ha sido la historia económica del rey emérito mientras estuvo al frente de la jefatura del Estado. Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, sola, acompañada, encontrarte con alguien, reencontrarte con alguien que ya no esté. ¿Y qué canción estaría sonando? A ver, seguramente me gustaría estar con alguien a quien quiera, contemplando el mar. No tiene que ser una puesta de sol bonita, ¿eh? El mar está bonito siempre. ¿Y qué canción sonaría? Hombre, sería un poco tópico que sonara Mediterráneo, aunque te digo que es mi canción. Cuando salió ese disco, mi padre la compró en cassette y nos fuimos en coche a recorrer precisamente la costa catalana y subiendo la costa francesa. Y cuando estábamos pasando por los viñedos de Banyuls, en Francia, llegando ya a Culliura, yo siempre recordaré esa canción, la tengo asociada a esa visión de las rocas, del mar, de las olas. No, pues ponemos esa. Sí, con lo cual sí, es claro, tópica, pero para mí no lo es. Es tu espacio, es el faro, es el mar y es la canción que marca tu vida, Mediterráneo. Desde luego, sí. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí, llevamos mucho tiempo esperándote. Lo siento muchísimo. Es fruto del caos de equipo de investigación. Pero te íbamos a esperar todo el tiempo que necesitáramos. Tenemos muchas ganas de que fueras Gata Parda aquí en el faro. Lo soy. Y ha sido un placer estar aquí contigo. Lo soy y sé que ahora además me está escuchando seguramente mi madre, que no se pierde nunca el programa, y gente muy querida que escucha este programa siempre. Y yo siempre lo acostumbro a escuchar en diferido porque yo me duermo enseguida, que voy muy cansada. Bueno, a ti te dejamos con Mediterráneo, ay, con la banda sonora de tu vida. Gracias. Tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea,
jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, por